¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir el final de todo? No hablo de terremotos ni tormentas comunes, sino del auténtico colapso de la humanidad, de la realidad misma. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un relato que te hará mirar al cielo de una forma diferente, que te hará dudar si el apocalipsis ya comenzó y nosotros no lo hemos notado. Tal vez, solo tal vez, esta sea la advertencia que necesitabas. Todo empezó con el sol. Siempre había estado ahí, colgado en el cielo, ofreciéndonos calor y luz. Pero en aquella mañana parecía diferente. Lucía más grande, más intenso, más amenazante, como si un ojo cósmico nos estuviera observando. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Los noticieros hablaban de una tormenta solar y aseguraban que todo estaría bajo control. Lo de siempre, no hay nada que temer. Pero la verdad era otra. En las calles, los celulares comenzaron a fallar, las radios emitían solo estática y en las noches un resplandor rojizo cubría el horizonte. Algo no estaba bien. Y luego vino el silencio. Todo dejó de funcionar de un momento a otro, coches detenidos en mitad de la carretera, luces apagadas en los edificios. No había electricidad, no había comunicación. Solo silencio, ese silencio denso que se siente antes de una tormenta. La familia Hernández fue de las primeras en notarlo. Julia, la madre, trató de encender la televisión para buscar respuestas, pero solo vio una pantalla negra. Mientras tanto, su esposo Raúl caminaba por la casa, abriendo y cerrando puertas como si esperara que alguien, cualquiera, tocara el timbre y dijera que todo era una broma. Sus hijos, Martín y Valeria, se abrazaban en el sofá, preguntándose si ese sería el nuevo normal. Entonces, sucedió. Un grito. No era humano. Venía de afuera, un sonido agudo y desgarrador que atravesaba los huesos. Julia se asomó por la ventana, y lo que vio la dejó paralizada, la luna había cambiado. No estaba llena ni creciente, estaba cubierta de sombras que se movían como si algo estuviera vivo dentro de ella. Raúl se acercó y, por un instante, los dos intercambiaron una mirada de puro terror. No había palabras que pudieran describir lo que sentían. Era como si el universo mismo les estuviera avisando que algo mucho peor que la muerte se aproximaba. Días después, la comida empezó a escasear. Las personas, desesperadas, saquearon los supermercados hasta dejar las estanterías vacías. Pero lo peor no era el hambre ni la falta de luz. Era esa sensación constante de ser observado. Martín, de apenas 12 años, juraba haber visto sombras extrañas en los rincones más oscuros de la casa. Son los hombres sin cara, decía, con una voz temblorosa que le helaba la sangre a Julia. Ella trataba de tranquilizarlo, aunque sabía que no estaba mintiendo. Porque ella también los había visto. Eran altos, deformes, y sus movimientos no parecían humanos. Pero lo más perturbador era que no hacían ruido. Podías sentir su presencia, su mirada invisible, pero nunca emitían un solo sonido. Una noche, Valeria despertó gritando. Había tenido un sueño en el que el sol se había apagado, y todos los seres vivos que conocía se desmoronaban como cenizas al viento. Su piel aún estaba húmeda de sudor cuando Julia y Raúl entraron corriendo en su habitación. Pero no estaba sola. Algo más estaba allí, una figura oscura y borrosa junto a la ventana. Raúl intentó acercarse, pero la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, un olor extraño permaneció en el aire, un hedor a carne quemada. Desde entonces, Valeria se negó a dormir sola. La paranoia empezó a consumirlos. Por las noches, los ruidos de pasos en el techo eran constantes. A veces, Julia pensaba escuchar susurros, aunque no entendía las palabras. Las calles estaban desiertas, y las pocas personas que aún se atrevían a salir evitaban mirarse entre sí. Era como si todos supieran algo,
pero nadie se atreviera a decirlo. Un día, Raúl no regresó. Había salido temprano en la mañana, decidido a buscar algo de comida, pero cuando el sol comenzó a ocultarse y él no aparecía, Julia supo que algo terrible había pasado. Intentó no entrar en pánico frente a los niños, pero el miedo se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Cuando cayó la noche, llamaron a la puerta. No fue un golpeteo común, era un sonido irregular, como si alguien golpeara con manos torpes. Julia corrió hacia la entrada, esperanzada, pero cuando abrió, no era Raúl. Era un hombre. O al menos lo que quedaba de uno. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y su boca se movía como si intentara hablar, pero de ella solo salían murmullos incoherentes. En su mano llevaba algo, una bolsa sucia. La dejó caer al suelo antes de desplomarse y morir frente a ellos. Julia abrió la bolsa con manos temblorosas. Dentro había comida, pero también algo más, un pequeño trozo de papel con la palabra «corran» escrita en grandes letras temblorosas. No supieron qué hacer. Salir no era una opción. El exterior parecía más peligroso con cada segundo que pasaba. Y entonces, comenzaron a escuchar el sonido. Primero fue como un zumbido lejano, pero poco a poco se convirtió en un coro de gritos, risas y susurros. Era como si miles de voces intentaran entrar a la casa a través de las paredes. Julia abrazó a sus hijos, intentando protegerlos, pero sabía que era inútil. Las sombras empezaron a moverse por las ventanas, y los hombres sin cara comenzaron a aparecer en las esquinas de la habitación, rodeándolos lentamente. El zumbido creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor, y en ese momento Martín hizo algo inesperado. Con lágrimas en los ojos, se levantó y caminó hacia la puerta. Julia intentó detenerlo, pero él la miró con una calma aterradora. Ellos no quieren hacernos daño. Solo quieren que entendamos. Antes de que pudiera responder, Martín abrió la puerta. Una luz cegadora llenó la casa y Julia sintió que su cuerpo se desgarraba desde dentro. La última imagen que tuvo antes de perder el conocimiento fue la de su hijo sonriendo, como si estuviera viendo algo hermoso. Cuando despertó, estaba sola. La casa estaba vacía, cubierta de polvo y telarañas. El sol ya no brillaba, y el cielo estaba cubierto de un manto oscuro que parecía pulsar como un corazón enfermo. Julia salió al exterior, donde un silencio absoluto reinaba. El mundo estaba vacío, pero no destruido. Las calles estaban intactas, las casas en pie, pero no había señales de vida. Y entonces lo entendió. El apocalipsis no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y ella estaba sola para enfrentarlo. Imagina despertarte una mañana y darte cuenta de que todo está exactamente igual, pero algo no encaja. Eso le pasó a Lucía. La alarma sonó a las 7, como siempre, y el sol brillaba a través de las cortinas. Sin embargo, desde el momento en que abrió los ojos, algo parecía fuera de lugar, como un cuadro torcido en una habitación perfectamente ordenada. Lucía vivía sola, en un pequeño apartamento en el piso 14 de un edificio en la ciudad. Todo parecía normal esa mañana, el ruido distante de los coches, el zumbido de las luces fluorescentes del pasillo. Pero había algo que no podía ignorar. Cuando miró por la ventana, la ciudad estaba congelada. No por el frío, no por el hielo, sino literalmente inmóvil. Los coches estaban detenidos en las calles, las personas en las aceras estaban fijas en el lugar, como si alguien hubiera pausado el mundo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La primera idea que cruzó por su mente fue que estaba soñando, pero no, todo era demasiado vívido. Tocó el cristal de la ventana, respiró profundamente, incluso se pellizcó. Esto era real. Al principio, trató de no entrar en pánico. Bajó corriendo las escaleras, llamando a sus vecinos, golpeando puertas, pero nadie respondía.
El eco de sus golpes y su voz eran lo único que rompía el absoluto silencio del edificio. Salió al exterior, y la imagen era aún más inquietante. Una mujer con un carrito de compras estaba detenida en mitad de un paso de cebra, un hombre sostenía un periódico a medio abrir, y un perro miraba hacia arriba, con la boca abierta, como si estuviera ladrando, pero no había sonido. Fue entonces cuando vio algo. Algo que no estaba congelado. Al otro lado de la calle, un hombre alto, con un abrigo gris y un sombrero oscuro, estaba de pie. La miraba fijamente. No había nada especialmente extraño en él, salvo por el hecho de que era la única cosa, aparte de ella, que podía moverse. Lucía sintió un impulso irracional de hablar con él. Atravesó la calle rápidamente, esquivando los coches detenidos como si fueran estatuas. Pero cuando estaba a punto de llegar a donde él estaba, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar. No corrió, no miró hacia atrás, simplemente avanzó con pasos lentos pero firmes. «Oiga, espere», gritó ella, pero no obtuvo respuesta. Lo siguió. Atravesaron calles vacías, pasaron frente a parques llenos de niños inmóviles en columpios y toboganes. Cuanto más avanzaban, más surrealista se volvía todo. Los colores del cielo cambiaban. El azul comenzó a transformarse en un tono oscuro, casi negro, aunque el sol seguía ahí, inmóvil en el cielo. Finalmente, llegaron a una plaza. En el centro había una fuente, pero en lugar de agua, de ella salía un humo denso y blanco que parecía bailar al ritmo de un viento inexistente. El hombre de abrigo gris se detuvo junto a la fuente y, por primera vez, se giró completamente hacia ella. «No deberías estar aquí», dijo con una voz profunda, cargada de una extraña mezcla de advertencia y compasión. Lucía se quedó paralizada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todo está detenido? ¿Quién eres?» El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, extendió una mano hacia la fuente, y el humo comenzó a disiparse lentamente, revelando algo en el interior. Lucía se acercó con cautela, y lo que vio la dejó sin aliento. En el fondo de la fuente, había una réplica exacta de la ciudad, pero en miniatura. Y dentro de esa ciudad, diminutas figuras se movían, corriendo de un lado a otro, gritando en silencio. Se dio cuenta de que eran las mismas personas que había visto congeladas antes. Estaban atrapadas ahí, como hormigas en un terrario. «No es una pausa», dijo el hombre. «Es una transición». Lucía no entendió. «¿Una transición a qué? ¿Quién ha hecho esto?» El hombre la miró con una expresión que no pudo descifrar. «Ellos se están limpiando. Lo hacen cada cierto tiempo». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Esto no tiene sentido». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el cielo se oscureció por completo. Un rugido profundo resonó en el aire, y Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre de abrigo gris dio un paso atrás y señaló algo detrás de ella. Lucía giró la cabeza lentamente y vio que las figuras congeladas comenzaban a moverse. Pero no como antes. Sus movimientos eran erráticos, como si fueran títeres manejados por un titiritero torpe. Sus rostros no tenían expresión, sus ojos estaban vacíos, y todos avanzaban hacia ella. «Debes elegir», dijo el hombre. «¿Elegir qué? ¿De qué estás hablando?», gritó Lucía, desesperada. «¿Quedarte con ellos o cruzar?». Antes de que pudiera responder, la fuente comenzó a brillar con una luz intensa. El humo que la rodeaba formó una especie de portal. El hombre de abrigo gris la miró por última vez. No hay vuelta atrás. Lucía tenía el corazón desbocado. Las figuras se acercaban, sus movimientos inhumanos eran cada vez más rápidos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la fuente y saltó al portal. El mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de luces y sombras. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la ciudad. Se encontraba en un lugar desconocido,
un paisaje desolado donde el cielo era rojo y el suelo parecía hecho de cristal roto. A lo lejos, podía ver figuras caminando, como espectros en la neblina. Sabía que este era un lugar del que no podría escapar, un lugar que no pertenecía a la vida ni a la muerte. Y entonces, lo entendió. No había salvación. No había vuelta atrás. Ella no había sobrevivido al apocalipsis. Ella era parte de él. ¿Alguna vez has sentido que un lugar puede guardar secretos demasiado oscuros para ser descubiertos? Que no deberías estar ahí, pero algo, una fuerza inexplicable, te impide marcharte. Esa sensación fue lo que atrapó a Diego en el pequeño pueblo de La Loma, un lugar al que nunca planeó ir, pero del que nunca podría salir. Diego era camionero. Su ruta solía llevarlo por autopistas desiertas y caminos rurales, pero aquella noche, mientras transportaba un cargamento de madera, una tormenta feroz lo obligó a tomar un desvío. Las luces de su camión apenas atravesaban la cortina de lluvia, y el GPS no dejaba de recalcular la ruta, llevándolo más y más hacia lo desconocido. Entonces lo vio, un letrero oxidado con letras casi borradas que decía, «Bienvenido a La Loma». Bajo el letrero, una carretera estrecha serpenteaba entre colinas envueltas en niebla. Sin opciones, Diego siguió adelante. El pueblo apareció como un susurro en la oscuridad, un puñado de casas viejas y calles empedradas que parecían congeladas en el tiempo. Aparcó el camión frente a una pequeña posada, la única construcción con luces encendidas. Entró buscando refugio, pero lo que encontró fue aún más desconcertante. La mujer detrás del mostrador lo recibió con una sonrisa vacía. Sus ojos eran oscuros, inexpresivos, y su voz sonaba como un eco lejano. Sin embargo, le ofreció una habitación sin preguntar demasiado. «El clima aquí es impredecible», dijo, mientras le entregaba una llave oxidada. Diego subió a su habitación. Era pequeña, con muebles antiguos que olían a humedad. Una única ventana daba a la calle principal, pero lo que veía desde ahí le puso los pelos de punta. La gente del pueblo estaba de pie bajo la lluvia, inmóvil, mirando hacia su ventana. Se apartó rápidamente, tratando de convencerse de que estaba cansado y que la lluvia distorsionaba su visión. Sin embargo, cuando volvió a mirar, ellos seguían ahí, con los ojos fijos en su habitación. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero la atmósfera en el pueblo seguía siendo sofocante. Diego bajó para preguntar por una gasolinera o un mecánico, pero la mujer de la recepción simplemente negó con la cabeza. «Aquí no hay salida», dijo con una calma perturbadora. Intentó ignorarla y subió a su camión, decidido a dejar ese lugar. Pero cuando intentó arrancar, el motor no respondía. Salió para revisar el vehículo, y ahí fue cuando notó algo extraño. El camión estaba cubierto de un polvo fino y gris que no había estado allí la noche anterior. Fue entonces cuando vio a los habitantes otra vez. No estaban en la calle esta vez. Estaban en las ventanas de las casas, observándolo en silencio. Cada movimiento que hacía parecía seguido por decenas de ojos. Diego decidió caminar. Quizás, pensó, podría encontrar ayuda en el camino. Pero cuanto más se alejaba del centro, más extrañas se volvían las cosas. Las calles no llevaban a ninguna parte. Caminó durante horas, pero siempre terminaba de regreso en la plaza principal, frente a la fuente seca que dominaba el pueblo. De noche, las cosas se pusieron aún peor. Los pasos resonaban en los pasillos de la posada, aunque él era el único huésped. Las luces parpadeaban, y en un momento, juró escuchar su nombre susurrado desde algún lugar dentro de las paredes. Diego decidió confrontar a la mujer de la recepción. Cuando bajó, la encontró sentada en la oscuridad, como si lo estuviera esperando. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo salir de este maldito pueblo?», gritó. Ella lo miró, y por primera vez, sonrió de verdad. Una sonrisa amplia, antinatural, que no pertenecía a ningún ser humano.
Estás aquí porque te eligieron. Nadie viene a la loma por accidente. Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron, la mujer ya no estaba, y Diego estaba solo en la recepción. Pero no estaba solo del todo. A través de los cristales, vio cómo los habitantes del pueblo se reunían lentamente en la plaza, formando un círculo alrededor de la fuente seca. Un impulso inexplicable lo llevó hasta allí. Era como si sus pies se movieran por cuenta propia. Al llegar, los habitantes abrieron paso para que se acercara al centro del círculo. La fuente seca ahora burbujeaba con un líquido oscuro que despedía un hedor a putrefacción. «Es tu turno», dijo una voz, aunque no pudo distinguir quién lo había dicho. De repente, sintió como algo lo empujaba hacia el borde de la fuente. Por más que intentaba resistirse, sus piernas seguían avanzando, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. El líquido negro empezó a subir, desbordándose lentamente. En ese momento, lo entendió. No era un pueblo normal. La loma era un lugar donde las almas perdidas eran atrapadas, un limbo entre la vida y la muerte. Y él había sido elegido como el próximo sacrificio. La última imagen que tuvo fue la de los habitantes, cuyos rostros se descomponían lentamente, revelando calaveras sonrientes bajo la piel. Luego, el líquido lo cubrió por completo. Cuando despertó, estaba sentado en la recepción de la posada. Pero esta vez, no era un visitante. Ahora, era él quien recibía a los nuevos viajeros. Y sabía perfectamente que, como él, ellos nunca saldrían de la loma. A veces, lo más aterrador no es lo que se esconde en la oscuridad, sino lo que parece normal, cotidiano, hasta que te das cuenta de que nunca lo fue. Esto le pasó a Elena, y una simple llamada de teléfono cambió su vida para siempre. Era una tarde tranquila cuando el teléfono fijo de su casa sonó. Lo curioso era que nadie usaba ese aparato desde hacía años, de hecho, Elena pensó que ya ni funcionaba. Miró la pantalla, pero estaba apagada. Aún así, el timbre seguía sonando. Descolgó, esperando escuchar algún ruido de fondo o, quizás, un telemarketer perdido. Pero no fue eso lo que escuchó. Fue su propia voz. «Hola, Elena, ¿me recuerdas?» Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser posible. La voz era idéntica a la suya, pero había algo extraño en ella, un tono burlón, frío, que no reconocía como propio. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la calma. «Soy tú», respondió la voz, con una risa suave pero inquietante. «Y estoy atrapada». La línea se cortó, dejando un silencio que parecía tragarse toda la habitación. Elena intentó convencerse de que era alguna broma pesada, pero no podía dejar de pensar en el tono de esa voz, en lo real que había sonado. Esa noche, todo cambió. Cuando se miró al espejo mientras se lavaba los dientes, notó algo extraño en su reflejo. No era que estuviera distorsionado ni nada sobrenatural, simplemente la miraba con demasiada atención, como si no estuviera sincronizado con sus propios movimientos. Intentó ignorarlo, pero el comportamiento del reflejo empeoró. Al día siguiente, mientras se arreglaba para el trabajo, juró ver cómo el reflejo movía los labios, aunque ella no estaba hablando. No pudo oír lo que decía, pero sintió que era algo dirigido a ella. Elena comenzó a evitar los espejos. Cubrió el del baño con una sábana y trató de ignorar el enorme que colgaba en la sala. Pero por mucho que intentara escapar, el reflejo parecía seguirla. En los escaparates, en los charcos de agua en la calle, incluso en las sombras de los cristales de las ventanas, ahí estaba, observándola, con esos ojos que no parecían suyos. La segunda llamada llegó esa noche. Esta vez, el teléfono sonó con más insistencia, como si algo urgente estuviera del otro lado de la línea. Elena tardó en responder, pero finalmente descolgó. «Te dije que estoy atrapada»,
dijo la voz, y ahora sonaba desesperada. Tienes que ayudarme antes de que sea demasiado tarde. Atrapada donde, no entiendo nada, gritó Elena, con el teléfono apretado contra su oído. La voz soltó un suspiro, y por un momento, Elena pudo oír algo más al fondo, un zumbido bajo, como si cientos de personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. En el otro lado, respondió la voz. Y están empezando a darse cuenta de que estoy aquí. Esa noche, los sueños de Elena se llenaron de imágenes caóticas. Vio su propio rostro, pero distorsionado, con una sonrisa antinatural que se extendía más allá de los límites de sus mejillas. Vio un lugar gris y vacío, donde las sombras se movían solas, buscando algo que nunca encontraban. Y vio un espejo, gigantesco, que se rompía en 1000 pedazos, cada uno reflejando su rostro desde un ángulo diferente. Cuando despertó, la sensación de ser observada era insoportable. Decidió que tenía que hacer algo. Subió al ático, donde su abuela solía guardar cosas extrañas, incluidas esas velas blancas y libros de símbolos raros. No creía en lo paranormal, pero ahora estaba desesperada. Encontró una vela y un libro con letras gastadas en la portada que simplemente decía «Guía para el umbral». Encendió la vela en el baño, frente al espejo cubierto, y siguió las instrucciones que apenas podía entender. Recitó palabras que sonaban a latín, dibujó símbolos en el aire, y, finalmente, retiró la sábana del espejo. El reflejo estaba ahí, pero esta vez no la imitaba. Simplemente la miraba, con los ojos llenos de algo que no era humano. Es demasiado tarde, dijo el reflejo, y antes de que Elena pudiera reaccionar, una mano salió del vidrio, agarrándola por la muñeca con una fuerza sobrehumana. Luchó por liberarse, pero la fuerza era implacable. Sintió como algo frío comenzaba a invadir su cuerpo, como si estuviera siendo arrastrada a un lugar completamente ajeno a este mundo. De repente, la voz del teléfono resonó en su cabeza. No dejes que cruce. No dejes que cruce. Con todas sus fuerzas, Elena agarró la vela y la lanzó contra el espejo. La llama tocó el cristal, y en ese instante, una explosión de luz llenó el baño. Cuando abrió los ojos, estaba sola. El espejo estaba roto, y su reflejo había desaparecido. Pero algo no estaba bien. Salió al pasillo y sintió que el aire era más denso, como si el mundo entero hubiera cambiado de textura. Miró por la ventana, y lo que vio la dejó sin aliento, su calle estaba vacía, completamente desprovista de vida. El cielo tenía un tono gris opaco, sin sol ni nubes. Todo era silencio, y en el horizonte, podía ver figuras borrosas que caminaban lentamente, sin rumbo, como sombras buscando algo que nunca encontrarían. Y entonces entendió. No había logrado detenerlo. El reflejo no había cruzado, pero ella había quedado atrapada. En un mundo donde todo parecía normal, la verdadera pesadilla comenzó con un mensaje extraño que apareció en cada pantalla del planeta. Sin importar si era un televisor, un móvil o una computadora, las palabras parecían escritas a mano, temblorosas, y el fondo era negro como la tinta. Decía, el cielo se apagará en 6 días. Al principio, la humanidad lo tomó como una broma elaborada o algún tipo de campaña de marketing. Redes sociales explotaron con memes, teorías conspirativas y comentarios sarcásticos. Pero al segundo día, todo cambió. El sol comenzó a volverse tenue, como si estuviera cubierto por un velo invisible. Era pleno mediodía, pero la luz era apenas la de un amanecer gris. Astrónomos, meteorólogos y gobiernos intentaron dar explicaciones, pero todas sonaban huecas. Fenómenos atmosféricos, decían. Probablemente partículas en suspensión. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba investigar más a fondo, los datos parecían desaparecer, las pruebas se corrompían, y las grabaciones mostraban nada más que estática. El cuarto día, la noche ya no se diferenciaba del día. Las luces artificiales funcionaban, pero daban la sensación de ser inútiles.
Los espacios abiertos se sentían vastos e insondables, como si el horizonte se hubiera tragado todo lo que alguna vez estuvo más allá de la vista. La gente empezó a entrar en pánico. Las calles se vaciaron. Nadie quería estar afuera, bajo ese cielo inexplicablemente oscuro. Entre el caos, surgió un hombre llamado Raúl, un astrofísico de mediana edad que había pasado su carrera estudiando fenómenos cósmicos extremos. No era famoso, pero alguien filtró una entrevista que había dado años atrás, donde hablaba de un concepto llamado el umbral. Según él, el universo estaba lleno de puntos de transición entre dimensiones, puertas que se abrían y cerraban en intervalos impredecibles. En su teoría, si una de estas puertas llegaba a abrirse cerca de la Tierra, podría apagar la realidad tal como la conocemos. El mensaje en las pantallas regresó esa noche, pero ahora había cambiado. Decía, prepárense para el quinto día. Raúl recibió una llamada esa noche. La voz al otro lado era tranquila pero perturbadora. Sabemos que tienes una teoría. Ven al observatorio central a las 3 de la madrugada. Es importante. Cuando llegó, el lugar estaba desierto, salvo por un grupo de personas que parecían más agentes secretos que científicos. Le mostraron imágenes que lo dejaron sin aliento, una enorme grieta negra en el cielo, apenas visible a simple vista, pero completamente definida a través de telescopios y sensores infrarrojos. No es una tormenta, ni partículas, dijo uno de los agentes. Es algo vivo. Raúl sintió que su pecho se comprimía. La grieta no era una simple anomalía, se estaba expandiendo. Y lo que había del otro lado no era simplemente vacío. Había formas. Gigantescas sombras que se movían, como si estuvieran observando, esperando algo. El quinto día llegó, y con él, el pánico absoluto. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Radios, televisores, incluso el Internet dejó de funcionar. Los pocos científicos que aún podían hablar con Raúl confirmaron lo peor, la grieta había alcanzado proporciones planetarias. El cielo entero era un único agujero negro, un lienzo de oscuridad pura. Pero no era solo el cielo. Las personas comenzaron a desaparecer, como si fueran borradas del mundo. Primero eran sombras en las paredes, luego, simplemente no estaban. Las cámaras que capturaban estos eventos mostraban una figura justo antes de cada desaparición, alta, delgada, con ojos que brillaban como brasas, y brazos que parecían extenderse hacia el infinito. Raúl sabía que no quedaba tiempo. Regresó al observatorio, decidido a encontrar una forma de cerrar la grieta. Pero cuando llegó, encontró un mensaje escrito en la pizarra, como si alguien lo hubiera dejado para él. Decía, todo debe volver a su origen. De repente, lo entendió. El umbral no era un accidente. La grieta se había abierto porque la Tierra no pertenecía a este universo. Había sido un error cósmico, un fragmento de realidad que se había deslizado entre dimensiones. Ahora, el universo estaba corrigiendo su error. El sexto día llegó. Raúl subió al techo del observatorio y miró al cielo, esperando lo inevitable. No había miedo en sus ojos, solo resignación. La grieta comenzó a descender, y con ella, las sombras. Las figuras se movían como si danzaran, absorbiendo todo lo que tocaban, edificios, árboles, incluso el aire. Y luego, Raúl sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor. No hubo explosión ni ruido, solo un silencio absoluto, como si el universo hubiera tomado una bocanada de aire antes de borrarlo todo. Cuando abrió los ojos, estaba en un campo vasto y extraño, bajo un cielo completamente diferente. No había rastro de la Tierra, ni del observatorio, ni de su vida anterior. A lo lejos, vio a otras personas, igual de desorientadas, mirando al cielo. Sobre ellos, una nueva grieta comenzaba a formarse. Y Raúl supo que el ciclo apenas había comenzado. Cuando las estrellas desaparecieron del cielo, nadie supo cómo reaccionar.
No fue gradual ni anunciado por científicos, simplemente, una noche, el cielo se volvió negro. Sin luna, sin estrellas, solo una nada impenetrable. Al principio, la humanidad lo tomó como un fenómeno pasajero. Los noticieros se llenaron de teorías sobre cambios en la atmósfera o una alineación astronómica desconocida. Pero cuando los días pasaron y la oscuridad persistió, el miedo comenzó a filtrarse en cada rincón del mundo. Algo no estaba bien. Lucía, una joven astrónoma amateur, había notado algo peculiar antes de que todo esto comenzara. Había pasado la última semana observando un grupo de estrellas cerca de la constelación de Orión, cuando notó que una de ellas parpadeaba de manera extraña. A través de su telescopio, vio que parecía moverse, como si estuviera siendo arrastrada por algo invisible. Pensó que su equipo estaba dañado, pero ahora, con el cielo vacío, no podía quitarse la sensación de que había visto el principio de algo. La primera señal de que la oscuridad no era solo un fenómeno astronómico llegó al séptimo día. La gente empezó a desaparecer. Primero, fue sutil, un vecino que no volvía a casa, un compañero de trabajo que no respondía mensajes. Pero pronto se hizo evidente que no eran casos aislados. Las cámaras de seguridad mostraban a las personas caminando hacia la oscuridad de la noche, como si algo las estuviera llamando, y simplemente desaparecían. Lucía se obsesionó con entender lo que estaba ocurriendo. Con su telescopio ya inútil, recurrió a los foros de astronomía en Internet, buscando a otros que hubieran notado algo extraño antes de que todo comenzara. Encontró un hilo en el que varios usuarios reportaban lo mismo, estrellas que se movían o desaparecían días antes del apagón. Uno de ellos mencionó algo que la hizo estremecerse: las estrellas no se están apagando. Algo las está llevando. A la 10ª noche, el mundo estaba en caos. La electricidad comenzó a fallar en algunas regiones, y las ciudades grandes, que dependían de la luz artificial, se convirtieron en desiertos de miedo. Las desapariciones continuaron, y nadie parecía saber cómo detenerlas. Esa noche, Lucía recibió un correo. Era de un usuario anónimo que había leído sus publicaciones en los foros. El mensaje era breve: sé lo que estás buscando. Ven al faro de San Borja antes de que sea demasiado tarde. El faro de San Borja era un lugar abandonado, situado en un acantilado remoto. Lucía dudó, pero la desesperación pudo más que la lógica. Cargó su auto con lo esencial y condujo durante horas por carreteras cada vez más desoladas. La oscuridad del cielo parecía más densa cuanto más se alejaba de la ciudad, como si algo la envolviera. Cuando llegó al faro, encontró a un hombre esperándola. Era mayor, con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían no haber dormido en días. Se presentó como Arturo, un astrónomo retirado. Lo que ves allá arriba no es el cielo vacío, le dijo sin rodeos. Es un velo. Algo lo está cubriendo. Arturo le mostró sus notas y diagramas. Había estado estudiando las desapariciones estelares desde hacía años, pero nunca pensó que viviría para ver el apagón total. Según él, las estrellas no estaban siendo llevadas. Eran portales, puertas que se cerraban una a una porque algo estaba cruzando al otro lado. Esas personas que desaparecen, continuó Arturo, no se van. Son tomadas. Y pronto, será nuestro turno. Esa misma noche, mientras discutían sus teorías, el faro comenzó a emitir un zumbido extraño. Las paredes vibraban, y una luz tenue se filtraba desde el interior del faro, aunque nadie había encendido nada. Arturo y Lucía subieron a la cima, donde el lente del faro parecía haber cobrado vida propia. Giraba lentamente, proyectando un haz de luz hacia el cielo oscuro. Pero la luz no se detenía en la oscuridad. Era absorbida, como si el cielo fuera un agujero infinito. Lucía miró a través del lente y vio algo que la dejó sin aliento: sombras. No eran humanas ni animales, eran enormes, con formas imposibles que parecían flotar entre la oscuridad. Ellos ya están aquí, dijo Arturo en un susurro.
En ese momento, el faro dejó de funcionar. La oscuridad los envolvió por completo, y el zumbido se transformó en un ruido agudo, como si el aire mismo estuviera siendo rasgado. Afuera, la oscuridad comenzó a moverse. Lucía y Arturo corrieron hacia el sótano, buscando refugio. Desde ahí, escucharon sonidos indescriptibles, golpes, crujidos, y algo que sonaba como pasos, pero mucho más pesados. No podían ver nada, pero sentían la presencia de algo colosal, algo que no pertenecía a su mundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, con la voz temblando. No hay nada que hacer, respondió Arturo. No es un ataque. Es una transición. Nuestro mundo está siendo absorbido por el suyo. El suelo comenzó a temblar, y las paredes del faro se agrietaron. Arturo cerró los ojos, aceptando lo inevitable. Pero Lucía no podía rendirse. Se levantó y subió de nuevo al faro, ignorando los gritos de Arturo que la llamaban de vuelta. Arriba, en la cima, el cielo había cambiado. Ya no era solo oscuridad, ahora estaba lleno de ojos gigantes, que la observaban con una mezcla de curiosidad y hambre. En el centro de todo, una figura enorme, más grande que cualquier montaña, extendió un brazo hacia ella. Lucía no gritó. Solo miró, enfrentando lo que fuera que estaba más allá del velo. Y en ese instante, comprendió, no éramos nosotros quienes mirábamos las estrellas. Las estrellas nos estaban mirando todo el tiempo, esperando el momento para cerrar sus puertas y reclamarnos. Cuando la figura la alcanzó, no sintió dolor, sino una paz inquietante, como si finalmente entendiera su lugar en el cosmos. La Tierra no estaba siendo invadida. Estaba siendo devuelta a donde siempre había pertenecido. Todo comenzó con un murmullo. Era apenas audible, un susurro que parecía venir de ningún lugar y, a la vez, de todas partes. Las personas lo escuchaban de manera diferente, para algunos, sonaba como el viento pasando entre los árboles, para otros, como agua goteando en una habitación vacía. Al principio, nadie lo tomó en serio. Era fácil ignorarlo en medio del bullicio cotidiano. Pero una noche, el murmullo cambió. Se volvió más claro, más insistente. Ahora tenía palabras, aunque en un idioma que nadie entendía. Las personas comenzaron a reportarlo en todas partes del mundo, incluso aquellas que vivían en zonas aisladas sin acceso a tecnología o comunicación moderna. Lo más extraño era que todos escuchaban lo mismo, un eco inquietante que parecía provenir del cielo. Paula, una lingüista que trabajaba para una agencia gubernamental, fue llamada a un laboratorio especial esa semana. No le dieron muchos detalles, solo que era urgente. Cuando llegó, se encontró con una sala llena de científicos e ingenieros, todos con rostros tensos y ojeras profundas. Sobre la mesa principal había decenas de grabaciones del misterioso murmullo, tomadas en diferentes partes del planeta. Lo hemos analizado todo, le dijo uno de los científicos. No es un idioma humano. Pero tiene estructura, como si fuera un mensaje. Paula pasó horas escuchando las grabaciones. Había algo extraño en ellas, algo que hacía que su piel se erizara cada vez que las reproducía. Parecía haber un patrón, pero no podía descifrarlo. Sin embargo, lo más inquietante no era el sonido en sí, sino lo que ocurría a medida que lo escuchaba. Sentía que algo dentro de su mente estaba cambiando, como si el mensaje estuviera reescribiendo pequeños fragmentos de sus pensamientos. ¿Han notado cómo afecta esto a las personas?, preguntó, inquieta. Sí, respondió otro investigador. Algunos de los que han estado expuestos demasiado tiempo reportan sueños extraños. Otros, simplemente desaparecen. Paula pensó que estaba exagerando, hasta que conoció a Mateo, un astrofísico que había estado investigando el fenómeno desde el principio. Llevaba semanas sin dormir y su comportamiento era errático. Durante una pausa, le confesó algo que la dejó helada. Ellos no están desapareciendo, dijo en un susurro,
mirando a todos lados como si temiera que alguien lo escuchara. Se están yendo. Los susurros son una invitación. Esa misma noche, Paula tuvo su primer sueño extraño. Estaba en un lugar oscuro y vasto, un campo infinito cubierto de sombras. En el cielo, una figura colosal brillaba con una luz pálida. No tenía forma definida, pero sentía su mirada, como si la estuviera observando desde todos los ángulos. Lo más perturbador era que el murmullo seguía ahí, pero ahora lo entendía. El mensaje era claro: ven a casa. Cuando despertó, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad, revisó sus grabaciones. Algo había cambiado. El sonido ya no era un murmullo incoherente, ahora podía distinguir palabras, aunque seguían siendo en ese idioma extraño. Lo más perturbador fue notar que la grabación, que antes duraba apenas unos segundos, ahora se extendía por horas. Es imposible, pensó. No grabamos tanto tiempo. Mientras investigaba más a fondo, comenzaron a llegar reportes extraños de todo el mundo. Ciudades enteras se estaban quedando vacías. Los satélites mostraban zonas urbanas completamente desprovistas de vida humana, como si la gente hubiera abandonado sus hogares de un momento a otro. No había señales de violencia ni de evacuaciones apresuradas, solo calles desiertas y casas intactas. Paula decidió seguir la pista de los sueños. Varias personas que habían tenido experiencias similares reportaron sentir una atracción inexplicable hacia lugares concretos, montañas, desiertos, mares abiertos. Era como si algo los llamara. Paula misma no podía ignorar la sensación de que debía ir al bosque donde pasó su infancia, un lugar que no había visitado en años. Llegó al amanecer. Todo estaba silencioso, pero el murmullo era más fuerte aquí, como si los árboles mismos lo estuvieran repitiendo. Se adentró entre las sombras, siguiendo una sensación de urgencia que no podía explicar. En el claro central del bosque, lo vio. Un enorme círculo de luz flotaba en el aire, pulsando suavemente, como un corazón latiendo. La figura del sueño estaba allí, mirándola desde el otro lado. Ahora no parecía una criatura colosal, sino algo más abstracto, algo que no podía describir con palabras humanas. Ven a casa, dijo una voz en su cabeza. No era amenazante, sino cálida, como si siempre hubiera estado destinada a escucharlo. Dudó. Algo dentro de ella sabía que si cruzaba ese portal, no habría vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, sintió una conexión profunda, una verdad que siempre había ignorado: el mundo al que pertenecía no era este. Antes de que pudiera decidir, vio a otras personas emergiendo de los árboles. Hombres, mujeres, incluso niños, todos caminaban hacia la luz sin dudar. Sus rostros no mostraban miedo, solo aceptación. Paula quiso detenerlos, preguntarles qué estaban haciendo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Cuando el último de ellos desapareció en la luz, el círculo comenzó a encogerse. Paula sintió que su oportunidad se desvanecía, pero algo en su interior gritaba que debía quedarse. El portal se cerró, y el bosque quedó en silencio. Paula se quedó allí, sola, preguntándose qué había ocurrido. Durante los días siguientes, los susurros desaparecieron del mundo, y el cielo recuperó sus estrellas. Sin embargo, la humanidad nunca volvió a ser la misma. Las ciudades vacías permanecieron desiertas. Las personas que se habían ido jamás regresaron. Y los que quedaron no podían explicar por qué sentían que el mundo estaba incompleto, como si una parte de su esencia hubiera sido arrancada para siempre. Paula regresó al laboratorio, pero su trabajo ya no tenía sentido. Sabía que el fenómeno no era un ataque ni una invasión. Había sido un llamado, una especie de despertar para aquellos que podían oírlo. Algunas noches, cuando el mundo está en silencio, aún escucha un eco distante del murmullo. Y en su corazón, sabe que la invitación sigue abierta, esperando que ella también tome la decisión de cruzar.